Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las actividades de este Congreso Más Espacio de la Semana Internacional de Arquitectura de IADA. El turno corresponde ahora al maestro Antonio Yemail. Mm, Él nace en Bogotá en 1982, estudió diseño industrial, arquitectura y una maestría en construcción. Desde 2007 dirige Yemail Arquitectura, un estudio enfocado en la investigación, el diseño de viviendas, la infraestructura cultural y la experimentación en la ciudad con soluciones espaciales que hacen énfasis en la sencillez, la claridad estructural y el estímulo de la diversidad ecológica, tecnológica o social. Ha realizado proyectos muy diferentes en escalas y formatos como el reciclaje de viviendas de los años 40, pabellones expositivos o instalaciones para amigos, artistas, fundaciones, entidades públicas o diversas empresas. Al mismo tiempo ha ejercido ocasionalmente como profesor de arquitectura, principalmente en la Universidad Javeriana. Su obra ha sido expuesta en numerosos medios especializados y galerías y ha recibido distinciones en la Bienal Colombiana de Arquitectura, la Bienal Iberoamericana de Diseño o la Bienal de Arquitectura de Quito, entre otras. Entonces, en este momento, pues los dejamos aquí con el maestro Antonio Yemail para ver su exposición. Hola, ¿se me escucha? Listo, te escuchamos y Vale, vemos la presentación. vale. No sé si puedo encender la cámara. Creo que está inhabilitada para iniciar mi video. Sí, creo que puedes hacerlo así para que se vea la presentación en pantalla. Vale, está bien. Bueno, hola a todos. Eh, Gracias, pues primero que nada, por la invitación. Digamos que me dio mucho gusto, pues, reconocer, eh, digamos, el contexto de donde viene el evento y los demás invitados. Yo estuve hace años, en el 2011, en el ISAT, en Chihuahua, y pues tuve una sensación muy grata como de la ciudad, de la energía de la ciudad. Así que, pues nada, agradezco la oportunidad y aprovechamos como que las fronteras se recortaron dramáticamente con esto de la pandemia. Y pues empiezo un poco con esto, eh, y es que finalmente, digamos, la sensibilidad pues sigue muy a flor de piel. Creo que esta charla en particular va a ser muy intimista, pues muy doméstica. Yo no sé, digamos, en este momento cómo se encuentra el tema de la pandemia en Chihuahua, pero pues aquí en Bogotá está bastante crítica, ¿no? Entonces estamos otra vez confinados y creo que eso finalmente marca como una mirada y una lectura sobre la arquitectura, ¿no? Todos nosotros aquí presentes que pues como que nuestra agenda gira en torno a los problemas del espacio y de la ciudad, pues definitivamente no podemos como dejar de lado el tema, ¿no? Entonces, justo ayer me preguntaba, digamos, a raíz de una lectura, pues que realmente si ya viene como un cambio de agenda profundo. ¿A qué me refiero? Y es que en la historia, digamos, pues sobre todo la historia moderna, los inicios de siglos no están marcados necesariamente por, por una cuestión temporal y cronológica. O sea, el calendario no define el cambio de siglo a nivel como social, ¿saben? La revolución industrial que no comenzó, digamos, en exactamente el primer lustro o década del siglo XIX, pues marcó realmente la entrada del siglo XIX, tanto como en el siglo XX, pues lo hizo un hecho político, ¿no? Que es, pues aquel, bueno, para muchos historiadores, realmente el siglo XX comienza cuando Lenin, Trotsky y los revolucionarios rusos cruzan por ese ferrocarril en ese acuerdo, digamos,
con el Estado nazi llegan hasta Rusia y pues desencadena después toda una serie de revoluciones, etcétera, etcétera, que terminan conectados con la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto, digamos que el mundo tal como lo conocemos está muy ligado a lo que pasó ahí, ese reparto del mundo, lo que pasó para América y sobre todo Latinoamérica, con esa zona de influencia como norteamericana, como tan fuerte, pues sigue viéndose cotidianamente, lo queramos o no, ¿no? O sea, seamos conscientes de eso o no. O sea, piensen en cuestiones como el reparto de las vacunas, ¿no? Todo ese tipo de situaciones siguen desligadas de lo que pasó ahí. Así que, pues, Arquitecto, te sí, dime. interrumpo muy, muy rápido. Sí, me dicen que si puedes prender tu cámara, que no hay problema para que Pero es que le doy para aprender y sale que no se puede iniciar su video porque el anfitrión la deshabilitó. O sea, Ah, ok. como que me tienen que debilitar. Entonces, Eh, en- entonces, nada, dime si ya y no sé si le pueden, ya, creo que ya, ahora sí, listo. No sé si mi cámara ahora sí se ve. listo, sí, Eh, ya te podemos ver. Muchas gracias. vale, ahora la acomodo. Bueno, entonces decía que, claro, ahora y a donde iba la lectura tiene que ver justo con que estamos en el siglo XXI, estamos en eh, el año 2021 y probablemente es ahora cuando va a empezar el siglo, ¿sí? No empezó como tantos dicen con las Torres Gemelas, ¿no? Eso fue una profundización de los problemas geopolíticos que venían justamente de lo que les estaba contando. Y yo lo percibo totalmente, o sea, en mi entorno, acabo de hacer un viaje, digamos, en el que veo cómo se está transformando el mundo, pues de una manera como muy potente. Y sobre todo como en la sensibilidad y en las agendas. Creo que finalmente como que va a surgir una nueva ideología que tiene que ver todo con la arquitectura, ¿no? Y de nuevo insisto que pues el tono de esta charla de hoy pues va a ser como muy intimista. Eh, la hemos dividido en tres partes. Pues el estudio se llama ahí la arquitectura. Digamos que los invitaría de antemano a los que quieran, después de la charla, como conocer un poco más, a visitar pues, las redes, llamar arquitectura en Instagram o en la web. Pero les podría contar que es un estudio de arquitectura que está radicado en Bogotá, como decían en la presentación, Bogotá, Colombia, un país, digamos, como eh, pequeño a escala de México, ¿no? Es un país de 50 millones de habitantes, pero pues que al igual que México, o sea, yo le encuentro muchos parecidos en muchas cosas, ¿no? Como que aquí la influencia mexicana pues ha sido muy grande, digamos, sobre todo a nivel cultural, pero también como un destino que nos hace compartir muchos de los problemas, ¿no? Las agendas políticas del mundo, yo creo que si uno piensa en los grandes problemas que tiene el siglo XXI, asociados, por ejemplo, a la crisis ecológica, a las migraciones, a la extracción de recursos, a las migraciones y los desplazamientos, pues los compartimos totalmente entre México y Colombia. De modo que me gustaría pensar que los problemas, las soluciones a esos problemas vendrán de países como los nuestros, ¿no? Entonces, eh, trabajamos en una escala pequeña y mediana. Trabajamos sobre todo como una agenda muy asociada a la cultura contemporánea, a las formas de vida de la cultura contemporánea, y hemos abordado la idea de la diversidad como una guía de nuestro trabajo, digamos, intelectual. Por la formación que tengo, digamos, porque finalmente también hice alguna estancia pues como larga en Europa, trabajé allí, etcétera, digamos, más la realidad de mi ciudad, les diría que tiene como un formato dividido. El equipo está conformado no solamente por arquitectos, sino diseñadores gráficos, industriales, hay un botánico, y eso lo verán mucho de la agenda, también tiene que ver con la cultura y
con la infraestructura cultural. Vamos a mostrar 3 ámbitos de proyecto, y este primero le llamamos la ciencia de la casa, y conecta muy bien con lo que estaba diciendo. Sigue, por favor. Si quieres pasar la diapo, eso. Y bien, arranco con esta imagen que es Walden, la casa de Walden, que pues David Thoreau escribe. Walden, que es ese texto, digamos, como canónico sobre la ecología, sobre las formas de vida, y relata su historia viviendo en un campo a las orillas del lago Walden, a finales del siglo XIX, en una casa autoconstruida mínima, en la que él narra a través del texto la gestión de su alimento, de sus recursos, la construcción de esa vivienda, la gestión del calor, y se pregunta como una cuestión, pues que más ahora que nunca está en el centro de la arquitectura, y es qué es lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? ¿Cuánto espacio verdaderamente necesitamos? Y eso en el siglo XX sigue, por favor. Ha sido también, pues, como recurrente. Pues son algunas imágenes de una cabaña, pues, diminuta, de 4x3, con un basement para almacenamiento, y también como una estrategia calórica de la casa. ¿Sigue? Y en el siglo XX, pues esto ha sido recurrente, ¿no? Este es Martin Heidegger, y esta es su famosa como cabaña en el Bosque Negro en Alemania, ¿no? Donde escribió pues tantos textos que han influenciado pues la filosofía y el pensamiento del siglo XX, y que relatan de lo mismo, ¿no? Como esa idea de, de lo esencial, ¿no? Como de lo más primario, pero que además trasciende no solamente como la forma de la arquitectura, sino la forma de vivir, ¿no? Cuestiona qué tan ligados están los hábitos de las personas a la manera en la que viven. Es como una arquitectura que relata y es testimonio de la esencia de sus habitantes, ¿no? O sea, como que a mí me interesa ese tipo de arquitectura que es capaz de actuar en simetría con pues las formas de vida que ocurren en su interior, ¿no? Y esto es parte de eso, sigue. Entonces también es una cabaña, pues nada, como, sigue, de madera, en la que él relata, digamos, en muchos de sus textos cómo gestiona su alimento, cómo gestiona el calor, etc. No sé si se me oye cuando digo sigue, que me ayudes con el paso de las imágenes. Aquí está, pues en una planta súper básica, ¿no? Pero increíble que estas arquitecturas, a veces como tan despojadas de arquitectura, si se quiere, ¿no? Como pues terminan siendo tan relevantes en el pensamiento, pues, universal. Siguiente. Y claro, o sea, también existen los casos como mucho más próximos, ¿no? Entonces, seguramente todos reconocen que es como el proyecto de vivienda que Le Corbusier hace para él y su esposa, eh, justo, digamos, cerca de sus últimos años, ¿no? O sea, a que decanta la experiencia de todo. O sea, esto es posterior a todas las obras maestras que hizo Corbusier, o sea, mucho después de haber hecho La Tourette, por ejemplo, ¿no? Y como que el entendimiento sobre la materia, sobre la luz, sobre el color, sobre la proporción, sobre el modulor, pues termina un ejercicio maestro de absoluta simpleza, que es este cabañón, ¿no? Es ahora mítico también, ¿no? Como en 320 por 320 resuelve las necesidades de la vida. Sí, entonces es una planta como completamente compacta, llena de dispositivos para extender el espacio, pero más allá, digamos, como del aspecto maquínico que tiene, pues hay una pregunta en la que a mí, digamos, como que me inquieta es cómo un maestro de la arquitectura, que podría haber vivido probablemente en 1000 metros o 2000 metros cuadrados, pues decide vivir de esta manera, ¿no? O sea, que lo lleva a esto, ¿no? Para eso hay todo tipo de teorías, pero creo que cada uno en este momento, a la luz de la pandemia, podría como establecer sus propias teorías sobre eso. Sigue. O incluso acá, esto es en Colombia, esto es Dicken Castro, que es también un maestro moderno, que hizo edificaciones enormes, construye, digamos, en los cerros de Bogotá,
eso, como una cabaña mínima para vivir con su familia. O sea, una cosa medio ermitaña, pero también de intimismo y de verse a sí mismo, ¿no? O sea, como que hay un momento en que la reiteración en el oficio, la maestría, pues conecta con preguntas existenciales completamente. Y creo que esa es la sensibilidad a la que me referí en un comienzo, que está a flor de piel. Sigue, por favor. ¿No? O sea, es una cabaña más absolutamente esencial, de una sola pendiente, con chimenea, camas que se doblan, un deck. Sigue. O bueno, también, digamos, maestros de maestros, ¿saben? ¿No? Como Alvaralto, que por lo menos aquí en Colombia fue como una influencia muy grande, porque los maestros de la arquitectura moderna encontraron en el ladrillo y en el organicismo, como alto, pues una manera como de actuar de una manera muy simétrica al contexto, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que me fascina de la arquitectura mexicana, por lo menos eh, que se practica ahora, ¿no? Que está haciendo como ese puente con la tradición, y es que, pues nada, reconoció muy bien los tonos de su suelo, de su geografía, de la capacidad como de su oficio, y construye como una idea de regionalismo crítico del siglo XXI, ¿no? Como hizo Alto, y como digo, como hizo pues tanta arquitectura moderna en Colombia, ¿no? Si los que conozcan o algún día conozcan Bogotá, verán que es una ciudad de ladrillo, como un organicismo también en las formas pues bastante singular y particular, y esta es Alto, y estas son unas, digamos, donde pues está la vivienda, la casa experimental, también tiene esta serie como de pabellones como muy aislados, muy intimistas, que de nuevo me llevan a la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo llegan después como de cantar como tanta arquitectura que cabía en su cabeza a esto, ¿no? Como tan puro y tan primigenio. ¿Siguen? O sea, este es el sauna, que es un ejercicio absolutamente precioso de él, que es hecho con orillo, ¿no? Como con orillo, ensamblado, casi hecho como con una materia tan pura y tan pregnante, ¿no? Como que uno le siente la vibración al material, pero también el gesto elemental de construir. Siguiente. Unos planos lindísimos, porque además la forma es el resultado de 5 piedras muy grandes que hay ahí, ¿no? Entonces, como que también revela la disposición a adaptarse a las condiciones que encuentra en ese lugar. Sigue. Y sigue, por favor. Y digamos que por otro lado, estas que han sido como referencias que han influenciado muchísimo el trabajo que practicamos, pues está esto, ¿no? Que esto es, claro, mucho más cerca. De hecho, esto es cerca donde ustedes están, esto es en Los Ángeles, y pues relativamente cerca. Y es más allá, digamos, como de la imagen canónica, o ahora como muy comercial, de los IMSS, ¿no? O sea, los IMSS son unos arquitectos que fascinan mucho en el siglo XX, pues porque yo creo que desarrollaron la idea de marketing en la arquitectura, ¿no? O sea, como, como de otra manera muy distinta a lo que hizo, por ejemplo, Corbusier, que también era un maestro en publicitar su arquitectura, y para ello publicaba, daba conferencias por todo el mundo, hacía debates políticos, etcétera. Pero estos, nada, eran una pareja como idílica, un modelo de familia muy americano, en la que el marketing, digamos, como que idealiza esa forma de hacer. Pero el punto en el que a mí me interesa esta arquitectura, digamos que además uno podría reconocer un espectro muy grande de obras de ese momento, digamos, de obras de los 50, fin del 50 y comienzo del 60, pues es bajo esa idea de Case Study House, ¿no? Que ese es el programa de vivienda que se hace en Los Ángeles, en la que ensayan pues la implementación de tecnologías derivadas de la industria militar, ¿no? Esto es posguerra, había como un ensamblaje enorme de manufacturas pues militares, de siderúrgicas, y pues una vez pasada la guerra,
emplean como ese conocimiento de estandarización, de fabricación en serie, de extrusión de elementos metálicos y lo profundizan en la arquitectura, ¿no? Entonces esa idea también liviana, como con otra materia, con otro peso, me interesa por contraste, ¿sí? Sigue, por favor. Y pues nada, tiene los interiores, yo creo que más, ahora con las redes se ve que el efecto boomerang de esa casa, digamos, a nivel de marketing no para, ¿no? O sea, como sigue siendo, yo creo que el interior, ese es el de la casa Barragán, yo creo que son como los interiores que, como más pregnantes en Instagram, ¿no? O sea, como que han sido ya como una marca en sí mismo, ¿no? O sea, sigue. Y bueno, hicieron pues, todo tipo como de arquitecturas en la que además el uso del color empieza a jugar como un rol en la idealización, ¿no? Como en la implantación de una idea, de una agenda política, ¿no? Como de la cocina moderna, abierta, de la mujer, de los roles, digamos, del hombre y de la mujer, que se fueron nada más comunicando de una manera pues muy hábil a través de la prensa, de los medios, y bueno, para eso recomiendo, si a alguien le interesa este tema, pues es el libro de Domesticación en Guerra de Beatriz Colomina, que lo cuenta bastante bien. Sí, sigue, por favor. Entonces, bueno, ya con mucha modestia, esta es una casa que nosotros hicimos y que es el inicio de nuestra práctica por allá en 2007. Eh, y pues que yo no acostumbro a mostrar porque realmente era el campamento de la obra, o sea, era el sitio donde se almacenaba el material de una casa, que fue pues nuestro primer proyecto, pero que había la condición de que había unos orillos, ¿no? Como estos cortezas de árbol ahí acumuladas en el sitio y que pues de manera como muy elemental pues construimos esto, una cubierta mariposa a dos, pues con un solo pendiente en el centro, a dos aguas invertidas, pero pues muy expuesta, digamos, en cuanto a la composición y a la idea de mezcla y como de verdad, ¿no? O sea, como que es una casa de la honestidad, no solamente el material, sino el proceso, genera algo, ¿no? Entonces sigue. Pero pues que a mí me parece que, digamos que en esa simpleza había también una relación con ese contexto, o sea, esto es la sabana, pues nosotros estamos en la cordillera de los Andes, ¿no? O sea, somos personas de montaña, vivimos en montaña, eh, pues además como, pues también como lugares de un clima más o menos frío, menos tropical, y en un paisaje muy productivo, ¿no? Y estas son el paisaje de esas dos casas con las que voy a arrancar, ¿no? Como lugares de trabajo también, como de agricultura y de ganadería, ¿sí? Sí. La planta es absolutamente básica, ¿no? O sea, como rectángulo, atrás los servicios, un depósito, cocina y baños, dos habitaciones y un deck en el centro que se extiende, digamos, para el comedor y la sala. Sigue. Pero esto es una ventana corrida que iba conectando, el deck se abría con una puerta de granero, abría arriba, abría abajo, pero pues digamos como que en la retina, después de tenerla muchos años archivado, pues vuelve como a reafirmar la agenda y a ser parte como de las reflexiones que yo creo que esta pandemia pueden estar dejando. Sí, unas imágenes más como de la vida de la obra, ¿no? Como de la inteligencia colectiva que estaba atrás, porque por supuesto que esta casa tiene muchos detalles azarosos, ¿no? Miren, por ejemplo, esa banca que está ahí en el corredor, es bellísima, a mí me fascina, que es la típica banca que hace un maestro de obra, pero pues, o sea, es completamente esencial, primitiva, artesanal, artesana, habla de la mano, de la conexión del cerebro en la mano, y eso es como lo que, digamos, perseguimos también en la arquitectura, ¿no? O sea, si ven en esta declaración de principios, hay incluso ideas que son difíciles de ligar, ¿no? Como la industrialización con, por ejemplo, los procesos de fabricación aleatorios y artesanales, ¿no? O sea, pero esa contradicción me parece que es
pues la impronta del siglo XXI, justamente. Y ahí es cuando digo que nos interesa trabajar con las agendas del siglo XXI. ¿Sigue? Las imágenes más como de la vida de la casa hoy en día. ¿Sigue? Esta extensión que que hace la puerta, ¿no? Como que se abre arriba, se abre abajo, se abre media, se extiende. Sigue. Y sí, por supuesto, un homenaje total a Corbusier, pero muy inconsciente. O sea, yo pues, vine a caer en cuenta mucho después. O sea, les digo, esto es 2007, hace 15 años, yo estaba pues recién graduándome y vine a caer en cuenta mucho tiempo después que sí, que tenía mucha como esa fijación o que pretendía pararse en investigaciones como las que les mostré de Corbusier o Alto y llevarlos como a otro lugar, ¿no? Mucho más próximo, ¿sigue? Entonces la casa que sirve es esta, o sea, esta es la casa Barn, un granero, digamos, es un encargo bastante atípico en términos de que expresa una forma de vida, ¿no? Al igual que les decía como de los case study houses que tienen una agenda política detrás, ¿sí? Que idealizan un modelo de vida y de familia americana, pues me interesa porque, digamos, hay una contrarrespuesta que lugares, pues como los nuestros, ¿no? Como México, como Colombia, pues tienen y es una condición en la que la vivienda también es un modo de producción, de productividad. Y a mí me interesa mucho hacer ejercicios de vivienda en la que, digamos, se puede como tener como una forma de vida pues bastante cómoda y sofisticada, pero al mismo tiempo muy conectada con los intereses personales de quienes los habitan y más aún si es productivo, ¿no? Entonces, hay un tema que subyace que también está muy en la agenda del trabajo de la oficina y es la difusión de los programas, el programa difuso, o sea, como programar los proyectos mucho más allá de lo que el encargo inicialmente reclama, ¿no? Pues porque no es tan común, porque el procesamiento de las funciones modernas pues sigue siendo como una herencia, ¿no? O sea, el colegio, la separación de las funciones, si esto es un hospital, esto es un colegio, esto es una vivienda, ¿no? Pero incluso a nivel de la ciudad, que la mezcla de usos ya sabemos, pues como que aporta calidad y que mejora en términos como muy prácticos, temas de movilidad, de calidad de vida inmediata, pues me parece que en pequeños ejercicios, pues es también un laboratorio, ¿no? Y entonces esto es mitad de un granero, un barn, en donde hay trabajo con caballos, con vacas, y mitad de una casa además que además que esa mezcla misma de programas sigue, por favor, se empieza a ir revelando desde la fachada, ¿no? En un contexto además, pues completamente agrícola, o sea, donde el paisaje, digamos, la casa es casi como el nudo, pues una extensión de terreno muy grande, en donde ocurre como todo tipo de trabajo cotidiano, ¿no? O sea, es un entorno de paisaje productivo, ¿sí? Entonces la casa, pues es muy arquetípica también en ese sí, sentido, ¿sigue? De nuevo, es como una planta muy esencial, funcionalista, ¿no? Por cierto, digamos que ahora que el Pritzker se lo ganó, pues la Catón y Basal, esta pareja de arquitectos franceses, pues claro, como hace mucho eco, yo creo que estas investigaciones, ¿no? Aún así que esta casa pues tiene ya 15 años, pues también plantea preguntas de ese orden, ¿no? Como de la inversión del presupuesto, del recurso material, de cuánto realmente, si bien Corbusier, Alto y ellos preguntan sobre cuánto espacio, cuánta arquitectura necesita un hombre, ¿no? También haciendo como una especie como de guiño al famoso texto de Dostoyevsky sobre cuánta tierra necesita un hombre, ¿no? Que es esa metáfora de un hombre que empieza a acumular tierra y se empieza a mover hasta el punto que muere, simplemente porque no es capaz como de medir sus ambiciones, ¿no? Pues a mí me parece que aquí también está esa pregunta de que es tan contemporánea sobre pues, cuánto debe costar realmente la arquitectura. Y no se trata necesariamente como de un tema de una arquitectura como
como humanitaria, para nada, ¿no? Esto es una arquitectura como bastante cualificada y de un buen presupuesto, pero que plantea esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Abajo tiene un apartamento para los hijos, adolescentes, arriba para el padre, separado. Tienen, claro, la doble altura, que es lo que vemos en la planta de arriba, en donde ocurre cotidianamente todo, y tiene un mezzanine que es el que permite como los tránsitos de la vida doméstica con el trabajo, ¿no? Y permiten como esas difusiones de programa. ¿Qué quiere decir? Que a las 8 de la mañana pueden estar ensillando un caballo y a las 4 de la mañana de la tarde se están tomando un té en el mismo espacio. Siguiente. Les decía que la vivienda revela pues mucho como esa mezcla, o sea, es transparente y empieza a hablar de un concepto como como de mestizaje y diversidad, en este caso tecnológico, o sea, habla de distintos rangos tecnológicos, un basamento de piedra, unos cerramientos en chapa, unos muros, digamos, como revocados, que absorben una masa de calor distinta, sigue. Esto sería un corte como que muestra esas interacciones, ¿no? Abajo una vivienda, arriba otra, y ese espacio como compartido, en la que las ventanas, incluso interiores, pues juegan un rol, ¿sí? Algunas imágenes también de ese paisaje y eh, hay como cierta vocación a la idea de granero, pero también a la idea como de fábrica, pero también a la idea de invernadero. O sea, me interesa también como el juego icónico sobre las tipologías, ¿no? Como de dibujarlas, redibujarlas y así, ¿sí? Este es como un contraste de las dos culatas, ¿no? La doméstica y la industrial, la puerta, digamos, hecha con madera de roble, encontrada allí, el zócalo de piedra, un poco también, ¿sí? Y el interior, ¿no? Con la que la escalera, que es pues a la postra de este proyecto como uno de los elementos icónicos que utilizamos como ejercicio de entender el espacio. O sea, la escalera ya no vista como un elemento simplemente de conexión entre niveles, sino un lugar, un dispositivo, un objeto, y en este caso pues ocurre toda la relación entre esos dos niveles a través de esa escalera y esa ventana que está ahí, ¿sí? El interior de la vivienda con pues, ventanas verticales en secuencia, eh, espacios como bastante conectados entre sí, ¿sí? Los zócalos en piedra, pues que se revelan hacia el interior, ¿no? La materia constructiva del cielo raso, pues también muy honesta, ¿no? Como muy vibrante, sigue. Y esto, por ejemplo, es otro proyecto más reciente. Esto es, de hecho, donde estoy. Esto es el taller, el estudio de arquitectura, digamos, como desde donde ejercemos. Y es interesante, pues, porque en últimas es como el mismo ejercicio de vincular tres unidades, dos de vivienda y un taller de arquitectura. Eh, es una reforma de una casa de 1938, premoder, de unos arquitectos, pues, como que luego tuvieron como una trascendencia, una modernidad, pero que en este momento se trata de una arquitectura como premoderna, casa de patio, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué se trata? Cuya Serrano Gómez son los arquitectos, o sea, esto es una arquitectura, insisto, como pasa mucho en América Latina, de influencias europeas, o sea, es una arquitectura europeizante, tardía, o sea, ya para el 38 había ocurrido pues las obras más importantes del siglo XX. O sea, ya habían hecho el pabellón de Barcelona, ya había ocurrido eh, la Ville Savoie, pero aquí estábamos con esta cosa como señorial todavía, de esas casas como inglesas, Tudor o francesas, ¿no? Y esto era un barrio de clase media, digamos, es un barrio de promoción oficial o hecho por el Estado y pues nada, como que los procesos de migración, de cambios como los núcleos familiares, pues entran como en desuso, ¿no? Y yo consigo una de estas casas en el 2016 con la idea ya
pues digamos ya haciendo un paréntesis, hay un momento en que la arquitectura, tú te casas con la arquitectura, ¿no? Es como un poco como que hay un momento en que uno se levanta, seguramente muchos de ustedes, sobre todo los profesores o las personas pues mayores que estén aquí, lo habrán sentido, que uno siente que el compromiso se vuelve indisoluble, ¿no? Yo sentía que cuando estaba recién graduado, no sé, siempre tenía como un plan B, podía hacer otra cosa, no sé, dar clases, cambiar de, dedicarme a la cocina, cualquier cosa. Pero hay un momento en que no, que tú ya sientes que estás atrapado por la arquitectura. Y en ese momento decido como montar ya el estudio en un espacio físico, ¿sigue? A la izquierda es como el estado en el que pues, se encuentra la casa, es una casa más pues, interesante en cuanto a la modulación y a la implantación, porque tiene un patio delante y un patio detrás que funciona en espejo con la casa de al lado, así que genera como un espacio compartido y permite que las fachadas se iluminen pues, por tres caras. ¿Sigue? Entonces, nada, esto es un poco la implantación, digamos, cómo se ve ese urbanismo en 1938, pues como ha ido cambiando, sigue. Digamos, casas de dos niveles, bastante altas, con cubierta a dos aguas, pero pues que empieza como esta idea de entremezclar, ¿no? O sea, lo que es para comienzo de siglo el espacio doméstico, ¿no? Como subdividido en muchos espacios, no sé qué, pues con el ejercicio y la profundización pues, de la arquitectura moderna, pero sobre todo del mercado, pues ya saben, los espacios se van reduciendo, el metro cuadrado se va reduciendo, ¿no? Y nos lleva hasta lo que hoy en día parece entrar en crisis, ¿no? Ya después de que tienes que estar abocado a estar prácticamente encerrado en tu casa de manera estricta 200 días o 100 días con las cuarentenas y tal, te das cuenta que hay cierto como aspecto antinatural, ¿no? Como alejado de las formas de vida en 36 metros cuadrados, ¿no? Sin la posibilidad de salir, ¿no? Porque los ejemplos que vimos al comienzo pues eran casas de campo, ¿no? Que lo interior era pequeño en oposición a que tenían como una inmensidad después de la puerta. Aquí están simplemente los cambios, unas remociones de espacios de continuidad, siguen, de muros para dar continuidad, y una serie de anomalías que empiezan a ocurrir, como inserción de escaleras, de ventanas destruidas, ya lo voy a mostrar, de liberación de muros, para hacer el espacio mucho más fluido, ¿no? Sigue. Sigue. Entonces aquí en este corte, pues se entiende un poco de nuevo pues como la intensidad de los usos, ¿no? Como la inserción de un patio posterior, pues de vegetación nativa, el antejardín, súper ajardinado, la liberación de los elementos estructurales del cielo raso para el segundo piso, la ocupación del techo, digamos, con ese tipo de pabellones que separan el proyecto, digamos, porque está subdividido, también hay un apartamento más, ¿no? O sea, digamos, además de un apartamento de la oficina hay otro más para alquiler, ¿no? Y se ve como la terraza como el punto de encuentro, ¿sí? Estas son imágenes entonces del antejardín, de esas piezas como vegetales que van vistiendo el proyecto y que van diluyendo los límites y los bordes entre esos programas, ¿no? Sí. Pues esta es la entrada profunda, que esa más, pues, como acabado, el granito y esa piedra como laja horizontal, pues era parte como de una intervención que se le hizo en la casa en el 58, que habla ya como de nuevo como esa segunda parte de la modernidad menos pura, menos blanca, menos racional, que ya de nuevo entra como una cosa decorativa, pero también pues muy limpia, ¿sí? Entonces acá hay una contraposición, en la izquierda vemos fotos de cómo estaba ese foyer, como ese corredor, y ahí nada, como hay una serie de inserciones de ventanas altas que permiten ir conectando espacio por espacio, ¿no? Como dislocando un poco la sensación esa de estrechez de estos espacios como tan divididos
que empiezan como a generar entradas de luz, ¿sí? Esta es una vista del taller, donde había el antiguo salón, se extiende el salón, se restaura la nueva ventana, en el fondo está pues el patio, sí. Esto es, aparte de como el taller, ahí también un trabajo como de la idea del mobiliario, ahí como muy particular. Por ejemplo, ese escritorio era la antigua mesa de un panadero para hacer pan. Yo lo que hago es bajarle 20 centímetros y poner en la superficie como al trabajo. Y usar como un lenguaje como técnico, material, pues muy asociado como a los 50. Ya les voy a contar por qué, sí. Mm, Esto es como un salón anexo, ¿no? Donde hay una biblioteca del estudio, sí. O la antigua cocina, pues se vuelve como el taller de las maquetas. O sea, para nosotros, pues, digamos que la idea de la maqueta la reconocemos como la primera construcción de la construcción. O sea, estamos como muy abocados a las ideas del BIM y el 3D, y por supuesto las usamos, pero pues tanto el dibujo como la maqueta no lo dejamos de lado, sobre todo por la conexión visual eh, entre el ojo y el cerebro que se hace a través de la comprensión del espacio de la maqueta. O sea, la maqueta tiene muchos usos. Digamos, si alguno pues es un detractor de la maqueta, yo le invitaría como o que lo da por sentado, es que no es solamente como la presentación del proyecto, sino la maqueta es una máquina para pensar el espacio, percibir muchas cosas y hacerla, el proceso de hacerla permite tomar, pues eso, como la primera construcción de la construcción. ¿Sí? Esta es justo como la cocina del taller, y entonces hay una ventana baja que se va conectando. Si ven a la izquierda hay otra ventana, a la derecha chiquita se ve esa ventana que demuestra el comienzo, al fondo hay otra ventana alta, una serie como dispositivos de luz multinivel que van conectando los espacios y que ya luego como a través de mobiliario como este, que es una mesa que corre sobre un riel, según si tú te vas a reunir en el café o en el otro salón, pues van haciendo como la secuencia de los espacios, ¿sí? El corredor y la relación con el jardín, ¿no? A la izquierda se ve abajo, pues un cajón que se extruye para poder sentar, y ahí está, digamos, un jardín a la derecha, ¿sí? Ahí estaban haciéndolo, ¿sí? ¿Sí? Y otro cuarto, una zona para hacer maquetas y para hacer algunas reuniones al fondo, con un corte, digamos, como de claraboya, ¿no? Para que tuviera todos los espacios, pues, iluminación, ¿no? Y hay otra ventana también que va a hacer un baño como de submarino por allí. Sigue. Y esto ya es la escalera, digamos, que lleva al mundo del apartamento, ¿no? Y es, claro, construir una escalera que en sí mismo sea un ritual, que subirla y bajarla pues tenga cierta fluidez, porque si uno vive arriba y trabaja, digamos, abajo, ¿no? Esa tradición de casa-estudio, pues ha sido súper popular en muchos arquitectos, ¿no? En México ha habido muchas casas-estudio. Y pues nada, esto es como que había que hacer un cambio entre nada, como ese ámbito de acabados, de atmósfera como moderna del primer piso, a una mucho más rústica arriba, ¿no? Y esa escalera empieza el tránsito. ¿Sigue? ¿Qué me refiero? Que hay un mueble, que es hecho como con vigas que fueron saliendo de la demolición, una madera pues preciosa de árboles que ya no, ni existen, de robles aquí. Eh, y eso, digamos, el dispositivo se va desarrollando, desenvolviendo, y arriba se convierte en un mueble, en una biblioteca, ¿sí? ¿No? Esto es un poco lo que había y nada, cómo quedó, ¿sí? Proceso y cómo quedó para llegar a esto, ¿no? Entonces él se vuelve arriba una biblioteca. Los espacios, digamos, estos eran 3 cuartos que quedan convertidos en un solo espacio a través de ese muro central que queda suelto del techo, digamos, se vuelve casi escenográfico, como una edición virtual de pórticos
como de la misma proporción. Liberamos el cielo raso, ¿no? O sea, para generar un techo amaderado que envuelve y cobija el espacio de otra manera, ¿sigue? Esto es como el remate que les decía de esa biblioteca, y una serie como de elementos como, pues que van dando esa continuidad y además ese cambio de la sensación del 50 como a esto, que es más como de una cabaña, ¿sigue? Arqui, buenas tardes, te interrumpo. Nos quedan 10 minutos. Ah, bueno, vale, Ah, voy a pasar este rato, sí, sí. gracias. Esto es parte como también del proceso constructivo, sigue de los muros, y mm, más como el proceso de un pórtico en concreto, del reforzamiento que queda ahí para marcar como las etapas y hacer el palincesto del proceso. Ahí está pues también como el tema de la cocina y la conexión, ¿sí? Pasa, esto es como una ventana que además es un homenaje, ¿no? O sea, en la arquitectura uno se empieza a llenar de homenajes. Esto es como una ventana de Carlos Carpa, el arquitecto italiano que hacía tantas cosas en Venecia y que a mí siempre me gustó como hacer esa idea de bay window, ¿no? El bay window es esa ventana que también es un espacio en sí mismo, o sea, que te puedes sentar, meter ahí, sí. Sigue, sí. Esto es parte de una habitación muy monacal, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno podría decir incluso que hace un homenaje a Barragán, ¿no? O sea, seguramente lo tenía en mi retina. Eh, y a la derecha, pues, nada, como la relación con el taller, ese pabellón de lavandería, etcétera. Sigue. Una escalera típica para salir a un jardín secreto. Sigue, sigue. ¿Quieres? Sigue, creo que sigue. Esta es la salida al jardín, ¿no? Como por esa serie de dispositivos que llegan a la cubierta. ¿Sí? Y si quieres pasemos al siguiente proyecto, que me gustaría mostrar algunos otros antes de que se acabe. Pasa más rápido esta parte, por favor. Entonces, urbanismos efímeros es otro tema, segundo tema que quería introducir, es como cuando digamos, hay un desborde en la escala, y es como se pueden ensayar modelos de ciudad de manera como transitoria, ¿no? Y ahí lo que había antes era Kumbh Mela. Kumbh Mela, que es como un evento en India, cuando el Ganges, digamos, como se seca y todo el lecho, digamos, y la ribera del Ganges se libera, pues bajan 14 millones de personas como de una manera ritual, ¿no? Entonces tienen que montar una ciudad para 14 millones de personas de manera transitoria, ¿no? Eso y todo tipo de investigaciones y documentales. Pero ha sido un aprendizaje y a partir de ahí sigue. Pues hemos ensayado, bueno, esto es Kumbh, sigue, sigue, ¿no? Pues claro, o sea, desde cosas como menos programadas hasta cómo preguntarse cómo pueden resolver la alimentación, pues los temas sanitarios en una ciudad así, o sea, esa densidad que crece tan rápido, ¿no? Y que se construya después, sigue. ¿No? O a construcciones seriadas tan importantes que involucran la idea de pabellón, ¿no? O sea, este es pues el pabellón de cristal, ¿no? Con el que inauguran esa serie como de exposiciones, o sea, uno de los primeros edificios pues prefabricados, final del siglo XIX, en Inglaterra, y que además es interesante porque la arquitectura del pabellón pues son en sí mismo un manifiesto, es una arquitectura que tiene construye su propio suelo, que habla, digamos, pues de una ideología, inclusive si se quiere, sigue, ¿no? Y ha habido todo tipo de pabellones como singulares en la historia de la arquitectura, que además son arquitecturas hechas para desmontarse, como esta, por ejemplo, que tuvieron que reconstruirla después, que pues para tantos críticos es pues el edificio más importante e influenciador del siglo XX. Sigue, ¿no? Entonces aquí nosotros hacemos un primer ensayo para inaugurar un museo, sigue. Es el Museo de Arte Moderno de Medellín, una antigua fábrica, digamos que se reformamos, pero la adecuación tiene que ver con la instalación de dos piezas que tienen construidas a partir de una unidad básica que son bolsas de tela llenas de semillas, sigue. Entonces, claro, en la inauguración, ¿qué es lo que pasa? Esas bolsas de semilla empiezan a ser mobiliario,
pero la gente también se las puede llevar a su casa haciendo como un urbanismo que se va perdiendo porque puede sembrar las semillas por ahí, sigue. Entonces, nada, esto es un poco como la ecuación de una arquitectura que no está, pues no tiene como un desenlace previsto, o sea, es una arquitectura en la que esas bolsas podían ser, como digo, mobiliario, pero también souvenir, etcétera, ¿sí? ¿No? O sea, aquí unas escenas de cómo se usaban según eso. Había unas bolsas que eran amarillas porque tenían semillas de árboles de gran talla, lila, cian porque eran arbustos, o magenta porque si tenías menos espacio y solo para plantas pequeñas, ¿sigue? Ya, así era la composición original, ¿sigue? Y ahora vieron cómo se movió. Y esto conecta a otra que es pues como la torre de los lugares comunes. Es una instalación, digamos, una iglesia muy patrimonial, hecha con un artista japonés que se llama Tatsunichi, pues una de las iglesias más antiguas que hay en Bogotá, y él quería construir un entorno de vivienda encima que tuviera la cruz por dentro, o sea, repensar la idea de memoria, repensar la idea como de pues la tradición que puede tener un sitio como monumental en la retina de los ciudadanos, sigue. Y aquí hacemos un desarrollo técnico que tiene que ver con nada, esto es el centro pues de Bogotá, es como una esquina muy crucial, muy transitada, sigue. Eh, entonces, claro, es una iglesia que tiene una tradición importante porque además, pues un evento que cambió el destino de la ciudad, que se llama el Bogotazo, una revuelta ciudadana, pues empezó aquí, y que dicen que en esa cruz que está arriba, pues hay un disparo, digamos, como de esa época, ¿no? Entonces se ha vuelto como una especie de mito, sigue. Así que la instalación, pues claro, es como maquínica en cuanto a cómo subir una casa arriba sin tocarla, porque es la iglesia pues más patrimonial de Bogotá, o sea, es imposible de tocar. Entonces resolvimos como una torre de andamios del Museo de lo Cotidiano, los pintamos de azul, hicimos un contrapeso, o sea, esto es 2009, y digamos, armamos en suelo una plataforma metálica, la izamos, sigue, y está con un contrapeso compensada arriba, y permitía, digamos, la idea, sigue, de la resignificación. Estas son algunas propuestas que pensamos en el camino, sigue, de la resignificación del patrimonio a partir de eso, ¿no? De cómo o construir un entorno completamente doméstico sobre un monumento, sigue, ¿no? Entonces aquí se va viendo el proceso como de construcción, y es un evento que era como muy difícil de predecir qué iba a pasar, y subieron en 2 semanas 11.000 personas. ¿Ya que subían? Bueno, vamos a ver, sigue. Este es todo el proceso constructivo, la fabricación in situ, esa estructura metálica, el lisaje, ¿no? Sigue. Pues como el promenade que había para la casa era vertical, ¿no? Subir por un andamio, desprenderse de toda como relación con el muro, estar flotado, ¿sigue? Y esto es lo que había, o sea, como un entorno doméstico arriba, y la cruz en medio que se perdía como un mueble más, ¿no? Y como desafiaba un poco como la razón, como la intriga, y para personas era muy mística y para otras no. Para otra simplemente era una obra inexplicable de arte. Sigue. Estas son imágenes urbanas del episodio de la casa flotada sobre la iglesia. Sigue. Sigue. Sí pasa este proyecto. Y digamos, el tercer tema es la arquitectura wiki, que ya es un procedimiento como el mestizaje, la mezcla, eh, hecho como arquitectura que permite actuar sobre la diversidad. O sea, la diversidad ya no solamente entendida como un tema ecológico, de diversidad ecológica, sino diversidad material, técnica y política. O sea, pensar que en una arquitectura pues puede servir para conciliar distintas formas de vida, por ejemplo, entre humanos y no humanos, para expresar como agendas públicas, intereses ecológicos, etcétera. Sigue. Y ha sido una investigación pues recurrente que nosotros hemos hecho. Wiki, ustedes saben que es hecho con rapidez, o sea que originalmente, digamos, como semánticamente, pero luego se volvió un término famoso a través de Wikipedia, y es hacer entre muchos, como una idea, ser muy colaborativo. Sigue.
digamos, en la que nosotros nos planteamos qué rol podía tener el ciudadano, digamos, en esa construcción, sí. Y ahí hacíamos maquetas como experimentales sobre el tema, sí. Esto es 2005, pero que a la postre, pues, influenciaron, pues, mucho sí, por favor, la práctica como de la arquitectura de la oficina y, pues, se materializaron en el proyecto, sigue. Pues, por ejemplo, esto que es una galería de arte con talleres y un espacio de exposición, digamos, que lo que hace es que desafía como el antejardín con una escalera que se vuelve un mueble abierto a los vecinos, que permite que la gente que sube a los talleres no tenga el mismo flujo que quienes van a la galería, y que juega con los calados como idea de revelar un poco cierto como velo del edificio. ¿Sigue? ¿No? Una planta pues como muy libre, muy abierta, con una escalera, dos escaleras que van partiendo el edificio en el sentido corto, sí. ¿No? Y esta fachada como profunda, por niveles, digamos como un espacio protegido por el volado del propio edificio, sí. ¿No? Esto es un corte de lo que muestra, digamos, cómo se va activando desde el primer espacio, los talleres en el segundo, la doble altura atrás, arriba pues 6 o 7 talleres que salen por otra escalera a una terraza en el remate, en la coronación del edificio, sí. ¿No? Es una imagen, una ilustración nocturna, sí. Y algunas imágenes esta es la fachada, sí, de algunas imágenes de cómo es el desenlace, ¿no? En el estudio de maqueta se entiende pues como la importancia de la legibilidad estructural, ¿no? Leer la estructura como un ejercicio como de orientación y encapsulación, o sea, como de materialización del espacio, o sea, la estructura sobre todo vista que permite legibilidad y transparencia del espacio. ¿Sigue? Es un poco como la relación con las casas vecinas, ¿no? Casas muy corrientes y cómo emerge esa pieza metálica ahí, ¿sí? ¿No? Y este antejardín, como que habla de distintos, es como la casa experimental de Alto, ¿no? También, como ese ensayo de distintos tiempos a través del ladrillo, a través del jardín, ¿no? A través del color, sí. Este es el espacio de galería que tiene pues como unos gabinetes, dispositivos museográficos, arriba un mezzanine que se activa para complementar la exposición o es taller al mismo tiempo, sigue. ¿No? Y esta relación pues con el patio posterior, entrar y hacer un circuito para salir por el otro lado, sigue. Parte del tiempo posterior de la edificación y el calado, sí, sí. Y también habla como de la inserción de un edificio de pequeña, pues como de mediana escala, en un tejido muy doméstico pequeño, ¿no? Como que le implica además desarrollar recursos para la captación de luz, por ejemplo, ¿no? Como es marquesina que marca todo el trayecto de circulación, sí. Y estos talleres, ¿no? Que niegan la vista, digamos, hacia la calle, que niegan, digamos, la posibilidad de ver la calle para enmarcarse en el cielo, digamos, de alguna manera. ¿No? Y toda la carpintería metálica que está ahí, sí. Esta es la salida a la terraza, ¿no? Como con esa mixtura de materiales y formas de hacer como del ladrillo, sí. Por último, el último proyecto que pues voy a mostrar es un parque industrial, digamos, creo que con esto pues se entiende como la agenda de unos encargos que van desde lo pequeño, ¿no? Como esa instalación efímera hasta esto, pues un proyecto de 5.000 metros de un parque en Venezuela. Y es la recuperación de una antigua como lote baldío a través de unidades de programa muy mixtos, desde café, un sitio de internet, aula, juegos infantiles, etcétera. Sigue, hecho a partir como de, pues nada, es lo que llamamos tecnologías derivadas, y es que encontramos un parque industrial que era ya un cementerio industrial de máquinas, chasis de bus, carros, etcétera,
que reviven esta cosa arquigaramera, ¿no? De esa arquitectura de los 70 que confiaba mucho como en la idea de la máquina y de la vida como intermediada por la máquina y el espacio urbano. Y lo que nosotros hacemos es activar un borde con los programas, que es ese cinturón que se ve como en L, en escuadra arriba, y al frente hay una serie de gradas y elementos, ¿no? Que permiten como atravesar el parque de distintos ámbitos, ¿sigue? ¿No? Ahí se ve, digamos, en blanco con esos como diademas con paneles solares, esas 4 inserciones son programas, y enfrente son superficies activas, ¿no? Que empieza una cancha, una rampa, etcétera, ¿sigue? Entonces aquí es como la entrada de la rampa. Este es el primer volumen, ¿no? Como un prefabricado concreto que hace la contención de ese nivel, que permite tener un techo pues que cubre el sol, pero también es una plataforma arriba que tiene esa pieza encima que permite instalar luces para presentaciones, ¿no? También se trataba como de un proyecto de absoluta apropiación comunitaria. Ahí sí, ¿no? Como lo que les decía, segunda vida a elementos industriales como tarimas, plataformas, ¿no? Sí, parte del proceso constructivo, ¿no? Incluso un contenedor revestido pues, por una cubierta allí, por esos muros de concreto fundido usando de formaleta pues, las tapas de los contenedores, ¿sí? Y en torno todo a ese árbol que estaba ahí, que era como de gran significación en la comunidad, ¿no? Y entonces esa pendiente se vuelve una gradería, como una gradería urbana, ¿sí? ¿Sí? ¿No? En donde pasa esto, lo que está abajo, ¿no? Entonces hay como una ágora de escala pues, metropolitana, digamos, con losetas de concreto multicolor que se hacen allí, con superficies, digamos, inclinadas que permiten eso como el encuentro y utilizar el café que está enfrente, pues como escenario, ¿sigue? ¿No? Algunos detalles como esa forma de hacer ahí en sitio, de los encuentros, de la tecnología derivada, ¿no? Como esas mezclas entre rangos tecnológicos, ¿no? Detalles a veces como muy precisos con otros súper artesanales, que era un poco de lo que les hablaba al comienzo, ¿sigue? Y eso es. Gracias de verdad por el tiempo. Muchas gracias, arquitecto. Muy completa la información, ¿no? Muy rica la exposición también, todas esas citas y referencias. Te voy a compartir aquí en la pantalla. Bueno, no, al parecer no lo tengo permitido, ¿no? Pero te vamos a hacer llegar un reconocimiento. Te lo voy a leer así rápido. Es un reconocimiento al maestro Antonio Ernesto Yemail Cortés por su participación en la Semana Internacional de Arquitectura impartiendo la conferencia Diversidad, Tecnologías Derivadas y la Política del Día a Día. Y lo firman la maestra Guadalupe Gaitán Aguirre, directora del YADA, el doctor René Ezequiel Saucedo Muñoz, jefe del Departamento de Arquitectura, y Ángel André Gutiérrez Valles, coordinador de Más Espacio y CIARC 21. Muchas gracias y esperamos que pronto podamos tenerte aquí en la ciudad, ¿no? Para que compartir más información. Listo. Les agradezco el tiempo y nada, seguimos en contacto. Perdón, que sé que me extendí un poquito y que deben tener más agenda, pero está bien. Al contrario, muchas gracias y continuamos con el evento.